Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a aprender acerca de uno de los temas más importantes de lo que comprende la independencia, soberanía y nación. Este tema trata nada más y nada menos que el pensamiento de los conservadores y de los liberales. Pero antes que nada, ¿quiénes son los conservadores? Los conservadores son un grupo privilegiado, un grupo perteneciente o conformado por la mayoría de españoles peninsulares y de igual forma por lo que son uno que otro criollo. Ellos conformaron un grupo en el cual trataban de establecer o de brindar a mayores pensamientos conservadores, como decía, tratar de mantener la estructura o tratar de darle privilegios a determinados grupos sociales. Luego, vamos a pasar con lo que son los liberales. ¿Quiénes son los liberales? Los liberales son nada más ni nada menos que los mismos criollos que lucharon por la libertad de nuestro país. Sí es cierto, podemos decir que todos ellos se aliaron y lograron conformar grandes grupos, pero ellos buscaban en una orientación hacia los ideales liberalistas, los ideales que venían con base a la ilustración que trajeron desde Europa hacia lo que es actualmente América. Y con eso surgieron varios movimientos, y entre ellos de la independencia de México. Pero bueno, vamos a hablar ahora acerca de los ideales que tienen cada uno de estos grupos. Es muy indispensable tener en cuenta que cada uno piensa de manera relativa y diferente. Hay algunas cuestiones que tal vez coincidan y la gran mayoría tal vez no. Por ejemplo, pasemos con los conservadores. Primero, tenemos que los conservadores siempre buscaban en todo momento lo que es una monarquía y un centralismo, poder centralista. ¿La monarquía a qué se refería? La monarquía hace referencia a lo que es el poder absoluto en una sola persona, en el monarca. Como muchos de ellos, como ya había comentado anteriormente, son españoles peninsulares, entonces pensaban que tal vez tener una monarquía o establecerla en el nuevo territorio independiente podría dar como un plus o podía generar nuevamente como esas costumbres de traer a un rey, a un representante, otra vez tener como un imperio, a una persona que pudiera estar en la cabeza y sobre todo que vean personas detrás que lo estuvieran manejando. Pero también tenían esa mentalidad de que si no se podía una monarquía, estaba el poder centralista. El poder centralista a qué se refiere? A que se concentraba todo el poder o el gobierno como tal de todo el territorio en un solo punto, que es en el centro del país. El centro del país, ¿cuál era? La capital. Y por eso se refiere al centralismo. Aquí no había una división como tal de estados ni de provincias, mucho menos de departamentos. Eso se refería a que todo el poder, como está en el centro, ahí se acumula. Y los demás territorios que están alrededor no tienen como esa independencia o la manera en la cual ellos podían llegar a tomar decisiones propias. Si no, se tenía que pasar todo en el centro y del centro tendrían que ellos dictar si se podría o no se podría. Luego, pasemos. También los privilegios de la iglesia. Los privilegios de la iglesia son una parte muy fundamental del pensamiento conservadorista. ¿Por qué? Porque como la iglesia es el eje y sobre todo el controlador de masas, de la población indígena y sobre todo de las personas que podemos decir que consideran en ese entonces ignorantes o que no tenían el mismo conocimiento que los criollos o de igual forma que los españoles peninsulares. Entonces lo veían como una forma muy necesaria de tener en cuenta y sobre todo porque la mayoría de estos que conformaban el grupo de los conservadores eran creyentes de la religión católica o cristiana. Siempre tenían enfrente lo que es la fe como tal de Dios. Entonces trataban de establecer como tal que estuviera presente en todo momento la religión católica. Eso es todo. Entonces por eso le dan estos privilegios a la iglesia. Privilegios como cuáles: la protección, el fuero, a que no tuvieran que padecer ante las autoridades si en algún momento llegara a suceder algún proceso legal. Y de igual forma tampoco tendrían el peligro de llegar a ser perseguidos o encarcelados en su momento. De igual forma ellos tenían lo que son vastos territorios que pertenecían o conformaban lo que es la iglesia física. Entonces eran esos privilegios que les daban al tener esos vastos territorios y la demás gente o la población que estaba alrededor y no podía contar con ellos, a ellos se les otorgaba ese privilegio diciendo porque eran
una institución que impartía lo que es como tal la religión o la fe católica. También de los privilegios que podemos encontrar de ellos es que tenían un gran poder en la política, que podían tomar decisiones internas en el país, podían hacer opiniones o externar puntos de vista, algo que actualmente no, porque hubo la separación de los dos poderes, pero posteriormente hablaremos acerca de ello. Luego pasamos con la protección a terratenientes. ¿Esto a qué hace referencia? La protección a terratenientes es acerca de las personas importantes que controlaban diferentes regiones o puntos del territorio. A ellos también se les daban privilegios como a la iglesia, en tanto políticos, económicos y de una estabilidad social, porque también la mayoría de ellos eran españoles peninsulares o criollos. Y los terratenientes tenían algo que era la conformación de los grandes grupos de la nobleza mexicana, podemos llamarlo así. Entonces, si nos dirigimos a esto, que la protección se les daba a ellos era del fuero y que siempre estaba garantizada su libertad, sobre todo mantener su economía, su estatus, y que si tuvieran que enfrentar algún momento el poder legal, no tuvieran que ser castigados con la política de ese entonces, sino habría de otra forma. Después pasamos con otro de los pensamientos conservadores, que es el apoyo a las intervenciones internas o externas. Ellos tenían esa mentalidad o ese pensamiento que en todo momento, si era necesario tratar de apoyar algún movimiento interno que se estuviera dando en el territorio o externo para los beneficios propios, ellos lo iban a hacer. ¿De qué forma? Tanto económico como militarmente, apoyando por medio de hombres, de armas, de todo lo que tuvieran a su disposición. Entonces ellos apoyaban para conseguir beneficios propios, apoyaban a otras naciones, así como otras naciones apoyaban también aquí, o sucedía esto lo que se le conoce como el intervencionismo, porque se trataba de hacer una alianza a cambio de favores, beneficios, privilegios para mutuos, y que tarde o temprano pudieran salir ganando ambas partes. Entonces siempre se buscaba esto. De igual forma hay un aspecto importante y que cabe mencionar, que ellos siempre buscaban el beneficio de la propiedad privada o individual, si lo podemos ver de esta forma, y comunitaria. ¿A qué se refiere esto? De propiedad individual, que cada quien tiene su propia propiedad, que no puede ser separado de ella, porque es sobre esta que él rige, y no importa qué aspectos tengan que atacar, pero es importante. Bueno, ahora pasamos con los liberales. ¿Quiénes fueron los liberales? Los liberales, como había comentado, fueron un grupo de personas con pensamientos totalmente diferentes, contrarios a los conservadores. ¿Ellos qué tenían? Ellos trataban de instaurar lo que es una república federal. ¿Qué es una república federal? Es una república o un vasto de territorios que estaban conformados por provincias, estados o departamentos. Y aquí cada uno tenía lo que se le puede conocer como una estructura de división para que cada uno pudiera tomar sus propias decisiones y sobre todo también pudieran aportar de igual forma al país. Luego pasamos con pugnar privilegios. Aquí se buscaba siempre pugnar todos los privilegios de lo que era la iglesia y la protección a los terratenientes. Se trata de quitar el fuero, de dar más libertad al pensamiento, de acabar con todo lo que había en aristocracia, se lo puede decir así. Luego pasamos con iglesia, estado, asuntos separados. Aquí es donde se da la división. Se corta de raíz, se acaba. Ya no se busca como la asociación de la iglesia y el estado, de las decisiones políticas que podía tener en intervención la iglesia, no, sino que aquí se acababa esa relación porque se buscaba que el estado fuera laico, que cualquier persona pudiera profesar la religión que quisiera, sin importar ideas, pensamientos, filosofía, etc. Luego pasamos en contra de las intervenciones. Ellos no apoyaban intervenciones internas como externas. Siempre buscaban alejarse de eso, mucho menos a países que sabían que podían tener una potencial de invadir al territorio mexicano. Y por último tenemos respeto a la propiedad privada individual, que aquí ellos tratan de instaurar que cada quien tiene derecho a tener su propiedad, pero también en el caso de que recurran a quitar territorios, también estos deben ser devueltos a sus dueños verdaderos. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Gracias.